pensaba cuáles fueron, si se quiere, los tres hechos que esta semana nos interpelaron, por decirlo de alguna manera, que nos debieran interpelar todos los días, pero todos corremos detrás de las noticias y a partir de que van sucediendo las fechas históricas o determinadas noticias, vamos empezando a construir nuestra cotidianeidad, al menos en la información. Y creo que se sintetiza en estas tres palabras: Pascuas, préstamos y pobres. Bueno, no tengo que explicar mucho por qué, ¿no? Ustedes lo tienen muy en claro. Pero yo les quiero proponer hoy pensar estas tres cosas desde los puntos en común que podemos encontrar. Sí, las Pascuas en términos de hecho político, además de hecho religioso y de hecho de fe para muchos. Los pobres, porque el INDEC dio a conocer la pobreza en la Argentina, una pobreza que solo cree el INDEC, que ya la han salido a desmentir. Y en el medio de todo ese escenario, un hecho más de corrupción, sospechado de ser una estructura de corrupción, que son los préstamos millonarios del Banco Nación a funcionarios libertarios. Esto es lo que fue sucediendo en la semana solamente, no, en el medio de esta semana Malvinas. Y yo quiero proponerles pensar Malvinas hoy, pensar la pobreza hoy, pensar la religiosidad hoy, para entender cómo en cada uno de esos contextos el poder jugó su juego, los pueblos hicieron su parte y los medios, en el caso de cuando los había, Malvinas y este presente, jugaron también un entramado político. Me van a perdonar la voz, creo que hay pocos argentinos que no estén engripados en estos tiempos, así que sé que me la van a perdonar. Quiero primero pensar en puntos de encuentro. Quiero primero decirles que nada de lo que nos sucede se puede entender de forma aislada. No había crucifixión en los años en que Jesús de Nazaret, más allá de la fe que cada uno pueda tener, es indiscutible, históricamente, ya nadie discute la existencia de un hombre que se llamó Jesús de Nazaret. Es imposible pensar a Jesús de Nazaret, crean algunos que es hijo de un Dios o no, sin un contexto político e histórico. Es imposible pensarlo. Es imposible pensar la realidad de los pobres hoy sin el contexto político y económico que vivimos. Como tampoco podemos dejar de pensar los niveles de corrupción de este gobierno en el sistema político y económico que hoy tenemos. Para quienes creen, hoy ha resucitado el Dios de los pobres. Y yo, perdónenme, a mí no me vengan con los pobres de espíritu, los pobres que yo sé que hay una lógica en la iglesia que analiza eso, no, los pobres de pan, los pobres de salud, los pobres de vivienda, los pobres de derechos, los pobres por marginados, los pobres por desprotegidos, los pobres por bombardeados, los pobres por asesinados a montones en nombre de una guerra justa, esos pobres. Entonces les decía, para quienes crean, hoy hace un Dios de los pobres. Pobreza que se discute el gobierno y que nos dice cada vez es menor. Y tanto ustedes como nosotros salimos a la calle, vemos la propia realidad y decimos, no, ¿cómo menor? Pero si cada vez tenemos más gente alrededor y en muchos casos uno mismo, en donde las necesidades empiezan a ser parte de la vida cotidiana, ¿cómo cada vez menor? Y ahí están los que están viendo ustedes ahora, los crucificados de estos tiempos, porque es muy fácil rezarle a un Cristo en una cruz y no a los hombres y mujeres crucificados hoy, todos los días, crucificados por una política económica que además roba. Voy a parar aquí, porque quiero empezar haciendo una síntesis de lo que ha pasado en estos 44 años de Malvinas. ¿Por qué? Porque también, como alguna vez hubo una lógica de poder que decidió matar a un hombre porque se hizo llamar hijo de Dios, y como el poder y la iglesia de sus tiempos debía consolidarse en el statu quo que ya estaba, nadie que se diga hijo de Dios podía tener mucho futuro, y así fue la crucifixión de Jesús. Pero también para consolidar el poder, una dictadura como la dictadura de Galtieri nos llevó a una guerra, como la guerra de Malvinas, donde más de 600 compatriotas fueron asesinados. Yo nunca sé si a los excombatientes de Malvinas debemos decirle gracias, si debemos pedirles perdón, si debemos llamarlos víctimas o si debemos llamarlos héroes. De verdad
No lo sé. Creo que cada uno en su experiencia y en la manera en que llegó o no, o fue empujado o no, o eligió o no ir a esa guerra, se sentirá más justo en la apreciación con cualquiera de estas adjetivaciones. Pero esa guerra de Malvinas tuvo la misma matriz de pensamiento de todo poder, desde el año 0 a hoy, que es la lógica de consolidarse para expandirse. La dictadura buscó en Malvinas la manera de consolidarse para expandirse. Pasaron 44 años. Sabemos cómo nuestros pibes, nuestros héroes, nuestras víctimas, lo que quieran, dieron todo en esa guerra. Y sabemos también cómo hubo un pueblo que cuando volvió miró para un costado porque avergonzaban. También sabemos cómo hubo un pueblo que vivó al dictador de Galtieri cuando anunciaba que habíamos ido a las islas y que comenzaba una guerra. Hoy nos preguntamos cómo puede ser que haya gente, que siga apoyando a Milei, cómo puede ser que haya gente que apoye esta crueldad, cómo puede ser. Y sí, también hubo hombres y mujeres que celebraron la crucifixión de Jesús y también hubo una plaza que vivó a Galtieri. Esa plaza, no hay nada nuevo bajo el sol. Esa plaza vivó a un dictador, aplaudió a un dictador que nos mandaba a una guerra simplemente para consolidarse en el poder. Y a partir de lo que sucedió en Malvinas, terminó resucitando la democracia. Porque a mí esta frase de recuperamos la democracia, no sé si recuperamos, recuperamos. Sí los que resistieron, sí los que dieron pelea. Lo que tengo claro es que los pibes de Malvinas dieron paso a que resucite esa democracia, que estaba desaparecida durante los años de la dictadura. Este escenario de aquellas Malvinas y este presente tuvo, y acá me dejo el año 0, los años antes de Cristo, porque no había medios, más allá de que los propios emperadores decían que sucedía, pero como en Malvinas, hoy los medios actúan permanentemente para desvirtuar la realidad, para correrla del escenario. Ustedes se acordarán en la guerra de Malvinas, aquellas tapas, por ejemplo, de la revista Gente, diciendo, ganamos, ahí está, seguimos ganando, mírenlas. Argentinazo, las Malvinas, estamos ganando, vimos rendirse a los ingleses, seguimos ganando. Euforia popular por la recuperación de Malvinas. Esto era verdad, ¿eh? Esto era verdad. No inventaron esta tapa. Miren que Clarín para inventar tapas mandó a hacer, pero esta no la inventó, ¿eh? Inminente recuperación de las Malvinas. Bueno, estamos en guerra, las dramáticas fotos de la batalla, desembarco argentino. Ahí estaban los medios. Son los mismos medios u otros medios, no importa, pero el poder, a través de los medios de comunicación, instalan una realidad o encubren una realidad. No hay novedad en lo que hoy puede hacer un medio televisivo, radial o gráfico. No hay novedad, lo hicieron siempre. Ahora indigna que en el contexto de los 44 años de Malvinas nosotros tengamos un gobierno que desprecia nuestras islas y a los soldados que han peleado en nuestras islas. Miren esta síntesis de lo que este gobierno piensa sobre Malvinas. Entonces, nosotros lo que decimos es, se negocia con Inglaterra y se toma en cuenta la posición de las personas que viven en Malvinas. Mire que se están metiendo en un tema muy sensible. ¿Usted es malvinero o no? Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni la... Bueno, no sé. La Patagonia. Las Islas Malvinas se la podemos haber dado. Tenés que decir claramente, ¿Thatcher es tu ídola? ¿Los Kelpers tienen derecho a la autodeterminación? ¿Sí o no? De vuelta, yo no contesto por sí o por no lo que vos plantees. Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue
así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill y como otros. Was it a provocation, in your view, for David Cameron to visit the islands in February? No. Why not? ¿Por qué no? Porque si, digamos, ese territorio hoy está en manos del Reino Unido, o sea, tiene todo el derecho de hacerlo. El derecho internacional dice que si un Estado reconoce el derecho de otro Estado a estar allí, no puede reclamar la soberanía. Es pacífico en el derecho internacional. ¿Sabes lo que pasa? Vos estás buscando un conflicto donde no lo hay. Yo dije que el Reino Unido tenía derecho a estar. Y una contradicción donde no la hay. Te estoy diciendo, para nosotros las Malvinas son argentinas, vamos a hacer dentro de la diplomacia y dentro de la ley todo lo que tengamos a nuestro alcance para siempre ir en línea con recuperar las Islas Malvinas, y hoy están ocupadas por los ingleses. ¿Qué otra declaración pretendés? Distinta a la del presidente, que puede corregir ese... Realmente es una vergüenza. Ahora lo bajaron el comunicado, pero el comunicado estuvo. Dice, porque hay negociaciones del tercer plan del proyecto humanitario orientado a la identificación de los combatientes argentinos caídos en las Islas Falklands /Malvinas. Un papelón, Eduardo. Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Ahí está. Ustedes leen a mi espalda la palabra, casi que el verbo malvinizar. Habrá que inventarlo. Muchos excombatientes lo nombran. Tendrá que ver con el ejercicio de construir soberanía, con el ejercicio de militar la memoria, con el ejercicio de seguir peleando para recuperar nuestras islas. Malvinizar tiene que ver con crear identidad de patria. Malvinizar tiene que ver con luchar contra aquellos que, como pusieron en un documento los dos nombres de como lo llaman las Malvinas los ingleses y como realmente se llaman, que es Malvinas, como parte de una pluralidad. Malvinizar es un verbo que debe hacer al quehacer político de todo argentino, de bien, como le gustaría decir al gobierno nacional. Una última cosa de Malvinas, esto dijo Petri, esto dijo el ministro Presti, el ministro de Defensa, sobre el hundimiento del crucero General Belgrano. Yo siempre digo, ¿se puede ser cada día más HD? Sí, se puede. Sí, se puede. No les alcanzó con reivindicar a Thatcher, no les alcanzó con jugar al doble discurso de las Malvinas, no les alcanzó con entregarse a las políticas de los Estados Unidos y en esa misma lógica romper cualquier reclamo de soberanía. No les alcanzó con decir, como dijo Bullrich, bueno, le damos las Malvinas a cambio de vacunas. No les alcanzó. Ahora aparece Presti y dice, no, bueno, no fue un crimen de guerra de Belgrano. Son realmente... Escúchenlo. El hundimiento de Belgrano, porque hay como una polémica ahí, ¿no? ¿Fue un acto de guerra o fue un acto criminal de la señora Thatcher? Estaban en combate y fue un acto de guerra. Fue un acto de guerra. Sí, fue un acto de guerra. Hay que ser muy basura, para no poner otra palabra, para decir que fue un acto de guerra. Todo el orden internacional ha dicho que el crucero General Belgrano no estaba en zona de guerra. Por eso le preguntaron directamente a Thatcher si disparaba o no, y ella dijo que sí, la misma que reivindica este presidente. ¡Cuánta maldad! ¿Qué necesidad de salir a decir ante la pregunta del periodista? ¿Qué necesidad de salir a decir, fue un acto de guerra, estaba en combate? No, no. Y es un militar argentino. Y en el Belgrano murió la mitad, casi de todas las víctimas que ha tenido del lado argentino la guerra. De verdad que uno ya no les encuentra el límite del goce. No sabía, Presti no sabía lo que esto iba a generar, y lo dicen, no les importa nada. No les importa nada porque de la misma manera que mienten con lo sucedido en Malvinas, mienten con los números de la pobreza. El INDEC es, qué sé yo, qué mide. La verdad es que es incomprensible que el INDEC te diga, bajó la pobreza, cuando al mismo tiempo los índices dicen que cayó el consumo de leche, que cayó el consumo de pan, que cayó el consumo de yerba, que cae el consumo en los supermercados, sin embargo baja la pobreza.
Es increíble. Miren el comunicado que dio a conocer Capital Humano, que dice lo siguiente. Bueno, según el INDEC, en el segundo semestre del 2025, la incidencia de la pobreza fue del 28,2 contra el 38,1 del año atrás. En tanto, la indigencia registró el 6,3 en caída interanual de 1,9 porcentuales y es la más baja del 2018. Bueno, basta con mirar el entorno, basta con mirar lo que pasa en nuestro barrio, basta con mirar eso para saber que esto no es verdad. Ya habló uno de los responsables de hacer los números y que indican el nivel de pobreza de la UCA. Cuando vos, Julia, me digas, lo ponemos. Salvia es quien dijo, a ver, revisemos los números del INDEC. Revisemos los números del INDEC. Esto decía. Sí, hay cierta ficción en los datos, o hay cierta levedad en los datos. Hoy por hoy baja la pobreza 10 puntos en términos interanuales, en términos del 2023 como 14 puntos, y casi cae a la mitad la indigencia con respecto a ese mismo 2023. Y hay dentro de eso un componente realista y un componente no realista, porque si lo pensás en términos incluso del bolsillo de la gente no está sintiendo en el bolsillo que efectivamente tiene más capacidad de consumo que hace un año atrás. Por el contrario, se te bajan los consumos de lácteos, de hierba, cae el consumo general, la gente siente que no hay inversión en educación, inversión en mejora de la vivienda, no hay consumos que estén avalando el hecho de decir, mira, la pobreza baja de manera extraordinaria y la gente está mejor. Bueno, la gente no está mejor, y lo sabemos, por más que los números digan lo que digan. La gente no está mejor. Pero mientras seguramente a vos te cuesta llegar a fin de mes, o tenés algún familiar que se quedó sin trabajo, mientras tanto, si tenés que pagar el alquiler, o tenés que sacar un préstamo para pagar deuda de tarjeta, no lo vas a tener. Pero ellos sí. Ellos sí, por el hecho de ser libertarios. Porque el escándalo de Adorni con su mujer en Nueva York, lo están investigando, es un escándalo. Ahora, cuando le sumás la casa en el country, es 10 veces más escándalo. Cuando a la mujer viajando a Nueva York para ir de compras, le sumás el country y le sumás los 2 departamentos en Caballito, y cuando a eso le sumás que uno de los departamentos en Caballito lo compró solamente con $30.000 porque el resto se los prestaron 2 jubiladas ancianas, que eran las mismas que le venían al departamento. Y después cuando agarraron a la jubilada anciana le preguntaron, ¿usted lo conoce a Adorni? No tengo idea quién es. Ah, bueno, mire. Pero si a eso después le sumamos Aruba, que es lo que está investigando la justicia, y a eso le sumamos el abrazo del presidente Adorni en pleno acto de Malvinas en nuestro sur, y a eso le sumamos el nivel de impunidad, la verdad es que tenemos un escenario que no sé hasta qué punto y cuál será el tiempo de que los argentinos lo continuaremos tolerando.